Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Me vuelvo a presentar brevemente para quienes no estuvieron aquí. Yo soy Carlos Gervasoni, profesor, investigador y director del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la universidad. Llegamos a este panel tan emotivo y tan importante para nosotros, donde tenemos en el panel a Roberto Russell, nuestro homenajeado de hoy, que nos va en un ratito dirigir unas palabras, y al señor rector de la universidad, Torcuato Di Tella, doctor Juan José Cruces, quien va a comenzar con unas palabras alusivas. Juan José. Muchísimas gracias, Carlos. Muy bienvenidos. Es un gran honor poder abrir la frutilla del postre de esta conferencia tan interesante. Felicito a mis colegas del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales por organizar una conferencia tan interesante. Patricio Yamín, Carlos Gervasoni y demás colegas que han participado. La verdad que es un gran honor en la carrera académica poder participar de una celebración que hace un reconocimiento público exaltando las contribuciones que hizo alguien tan querido y tan valioso para nuestra universidad como Roberto Russell. En nuestra carrera de profesor investigador hay tres estamentos. Uno ingresa con lo que nosotros llamamos profesor investigador asistente. En algún momento promueve, y es un gran salto, un salto, los economistas decimos discreto, que quiere decir un gran salto, y pasás a ser profesor asociado. Eso implica que tenés lo que nosotros llamamos tenure, que quiere decir que básicamente tenés empleo vitalicio garantizado hasta los 70 años, siguiendo el modelo de las universidades anglosajonas, que para gente que ha hecho contribuciones científicas de indudable importancia en sus campos de estudio, se los distingue con esta prerrogativa del empleo vitalicio garantizado. Y luego, una vez que uno sigue progresando, eventualmente, solo algunos de los profesores asociados son eventualmente nombrados profesores plenarios, ¿sí? Y ese es un nombramiento que fenece, que caduca cuando la persona cumple 70 años, y un subconjunto muy chiquito de esas personas, eventualmente la universidad los nombra profesores eméritos. Y hoy estamos para celebrar el nombramiento de nuestro querido Roberto como profesor emérito, que se integra a un grupo tremendamente selecto, integrado por Natalio Botana, Juan Carlos Torre, aquí presente, Pablo Gerchunov y Francisco Liernor, un arquitecto por ahí más distante en términos disciplinares que la gente que está en esta sala, pero que también la universidad tiene solo 4 profesores eméritos vivos. Y este año hemos nombrado a Roberto y también aquí presente a Ricardo Salvatore, un historiador. De modo que este año la tasa de crecimiento de nuestros eméritos es del 50%. Tasa de crecimiento insostenible, pero que solo cuenta la historia de nuestra institución y que en general somos una institución bastante joven donde solo algunas personas están en ese rango etario, y este año estamos pasando de 4 a 6 profesores eméritos. Así que es un gran gusto ver el crecimiento demográfico de nuestra categoría de eméritos. La votación de Roberto fue absolutamente unánime en el Consejo Académico, que es nuestro órgano de conducción académica máxima, y luego en el Consejo de Dirección, que es el órgano de dirección máximo de la institución, también fue recibido con muchísimo beneplácito este merecido reconocimiento a la persona de Roberto. Así que yo simplemente quería darles la bienvenida a todos ustedes, felicitar al departamento y felicitar a Roberto. Este es un gran momento de coronación, de festejo, y vamos a festejarlo como se hace en la academia, con una conferencia distinguida del propio Roberto. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Juan José. Yo voy a decir unas palabras vinculadas a esta designación. Para nosotros como departamento es un gran orgullo y una enorme alegría. Para todos quienes lo conocimos, hace mucho tiempo lo conocemos, lo tuvimos de referente, de profesor, de persona a quien primero leímos. Fue mi caso y estoy seguro que el de muchos de nosotros que estamos aquí de haberlo primero leído a Roberto y después conocido personalmente. El 22 de abril, en armonía con lo que contaba recién Juan José, el Consejo de Profesores del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales, el 22 de abril de este año, votó por unanimidad la propuesta, que después siguió el trayecto que Juan José nos contaba, de designar a Roberto como profesor emérito de la universidad. El artículo 48 de nuestro estatuto académico dice que esta distinción se otorga a profesores e investigadores plenarios en reconocimiento a condiciones extraordinarias de la investigación, en la investigación y en la docencia. Para quienes puedan proveer de otras disciplinas o ser muy jóvenes para conocer el currículum en profundidad de Roberto, yo voy a hacer una breve semblanza porque no tendríamos tiempo para hacer un recorrido detallado por el currículum de Roberto. Pero lo resumiría diciendo que de alguna forma Roberto es uno de los, si no el principal padre fundador de la disciplina de las relaciones internacionales en la Argentina. No es exageración, esto quienes están en este campo lo saben muy bien, y muchos de los que estuvieron hablando antes que yo, como Mónica Hirsch, como Bernabé Malacalza, como Julieta Selikovic, etcétera, Esteban Actis, reconocieron esa, bueno, nada, carácter de fundador y influencia en todos quienes estudiamos estas disciplinas, ¿no? Y tanto, muchos de ellos destacaron que lo fue en términos intelectuales, pero también en términos institucionales. Y esto es poco habitual, que la misma persona coincida una profusa e influyente producción académica junto con una profusa e influyente producción de instituciones, editoriales, etcétera, que construyeron esta disciplina en la Argentina y también, como les voy a comentar en un segundito, en la universidad. Efectivamente, buena parte de esta trayectoria de Roberto se construyó en 30 años de trabajo en la Universidad de Itela, o sea, prácticamente nuestra historia entera, ¿no? Desde el comienzo de los 90. Él forjó la licenciatura en Estudios Internacionales, que hoy es una de las carreras más pujantes de la universidad, y poco más tarde creó nuestros posgrados en Estudios Internacionales, la maestría y el doctorado, que hoy dirige Hayley Stevenson, aquí presente, y en sabático Hayley Stevenson es dirigida interinamente por Alejandro Peña, que también anda por aquí. Así que dignos herederos de instituciones fundadas por Roberto. Roberto se formó como abogado en la UBA y como licenciado en Relaciones Internacionales en la Universidad de El Salvador, en un momento donde Relaciones Internacionales se enseñaba tal vez en una o dos universidades en la ciudad de Buenos Aires. Después obtuvo un máster en Flaxo, aquí en Buenos Aires, y finalmente su doctorado en Relaciones Internacionales en la School of Advanced International Studies de Johns Hopkins University. Fue cofundador y miembro del comité directivo del programa de estudios conjuntos de las relaciones internacionales de América Latina, que conocemos en general por sus siglas de RIAL, creado en 1977 en Buenos Aires para vincular a los más destacados centros de investigación de toda América Latina sobre temas de relaciones internacionales y a sus investigadores. En 1984 funda también la editorial Grupo Editor Latinoamericano, y quienes están en mi generación y posterior todos recordamos esos libros que leíamos en la facultad, traducidos varios. Creo que Bernabé, vos mostraste, ¿dónde está Bernabé? Mostraste la tapa de uno de ellos, ¿no? Poder e Interdependencia, de Keohane Iney. Que bueno, vos ves esa tapa y decís, sí, yo me acuerdo. En los 80 yo eso lo vi en algún lado, por lo menos me lo asignaron para leer, digamos, ¿no? Y fue también director de Flaxo Argentina y cofundador y director de su área de Relaciones Internacionales.
Su tarea docente ha sido muy extensa también. Se desempeñó como profesor en las universidades de San Andrés y del Salvador, en Flaxo, Argentina, y como profesor titular por concurso en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y, por supuesto, como profesor investigador asociado y plenario de nuestro departamento aquí en la DITELA. Fue además profesor y o investigador visitante en muchas universidades de Europa, Estados Unidos, Asia, etc. Roberto ha publicado extensamente desde sus primeros años como académico hasta el día de hoy. Recién comentaba Juan Gabriel Tocatlián que están escribiendo algo en conjunto también, o sea, Roberto no para. Y tanto en formato de libros como de artículos, y tanto en Argentina como en el exterior. Ha contribuido a diversas temáticas tales como sistemas de creencias y política exterior, tipos de régimen y política exterior, la relación de América Latina y de Argentina con Estados Unidos y más recientemente sobre periferias turbulentas y periferias penetradas. Quizás la mejor forma de resumir lo influyente de su obra es recurrir a las estadísticas de impacto producidas acá por el colega Patricio Samín, que fue muy mencionado hoy, pero me vino muy bien para hacer esta semblanza de Roberto, un trabajo de investigación que él hizo y que busca de alguna forma relevar la métrica de las investigaciones y su impacto en las relaciones internacionales argentinas. Patricio y coautores se tomaron el trabajo de ver qué hacen los académicos argentinos en relaciones internacionales cuando publican en journals correspondientemente indexados, ¿no? En journals de buena calidad internacional. ¿A quién citan? Sean otros argentinos o sean extranjeros. Para el periodo 2008-2020, estas cosas por supuesto pueden depender un poquito del periodo y metodología que uno toma, pero Roberto Russell resulta el autor más citado en este estudio, con la distinguida compañía en los lugares siguientes de Giorgio Nay, segundo y quinto, digamos, de otro fundador de la disciplina, como fue Carlos Escudella, fallecido y que también fue profesor aquí. Y de alguna forma esa estadística nos dice, bueno, realmente, claro, teníamos que leer a los grandes internacionalistas extranjeros, pero Roberto de alguna forma era la figura dominante en todos esos años de fundación y desarrollo de la disciplina de las relaciones internacionales. Esta notable trayectoria que les resumí tuvo correlato en muchos premios que también voy a resumir para hacer esto un poquito más breve. Pero, por ejemplo, Roberto ha recibido el premio CONEX en Humanidades al Mérito en Ciencia Política en el año 2006. La mención de honor senador Domingo Faustino Sarmiento, que es el máximo reconocimiento que otorga el Senado de la Nación Argentina en 2017, y el CARI, que tenemos muchos y distinguidos representantes del CARI aquí en esta tarde, hizo un reconocimiento a su trayectoria académica y al desarrollo de las disciplinas en relaciones internacionales a Roberto Russell como gran figura de esta disciplina. Quiero también destacar su enorme contribución a nuestra universidad y al departamento. Más allá de las cosas que dije, fundando y desarrollando la licenciatura y nuestros posgrados, completó gestiones que para nosotros fueron importantísimas en ese momento y lo siguen siendo, como la negociación con el Instituto de Estudios Políticos de París, Sciences Po, conocido como Sciences Po, para la firma de un acuerdo de doble titulación que todavía tenemos y que hace a nuestra licenciatura realmente muy atractiva. Estuvo también a cargo de la creación de la maestría y el doctorado, pero también de dirigirla durante muchos años a ambos, de crear sus planes de estudio, reclutar a los profesores, concretar acuerdos internacionales similares al que acabo de mencionar a nivel de posgrado, etcétera, etcétera. Bueno, y por supuesto ha dirigido hasta este mismo año gran cantidad de tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Quienes lo conocemos hace muchos años sabemos que Roberto siempre te dice que sí. Si vos le decís, mira, necesitamos algo, alguien para este comité, alguien para dirigir esta tesis, siempre ha sido un profesor perfectamente dispuesto a colaborar con la universidad. Ha sido miembro del comité de revisión de esta universidad que aprueba las designaciones y promociones de profesores y varios otros roles institucionales muy importantes en cuyos detalles no voy a entrar ahora. Pero algo que sí quiero enfatizar porque es muy importante y no tiene necesariamente que ver con la DITELA es que además de todo esto, Roberto contribuyó significativamente
a la profesionalización de la política exterior argentina. Tenemos muchos diplomáticos aquí también, siendo seleccionado por concurso como director de Asuntos Académicos del ISEN, del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, donde se desempeñó entre 1992 y 2006, muchos de esos años bajo la Cancillería de Guido Di Tella, ¿no? Durante su larga gestión dirigió una profunda reforma del instituto que incluyó al concurso de ingreso para hacerlo más transparente, cosa difícil en este país, ciertamente, la extensión de la sede de los exámenes a varias provincias, los planes de estudio, digamos, la creación y reforma de planes de estudio, selección de profesores, la organización de centros de investigación, la actualización de la biblioteca y la firma de un convenio muy importante con el Instituto Río Branco de la Cancillería brasileña que sigue todavía hoy vigente. Aunque el estatuto académico que cité hace un ratito no hace referencia a virtudes personales del galardonado, digamos, yo podría decir algunas palabras sobre las virtudes humanas y personales de Roberto. Me parece que quienes me precedieron en los paneles, todos hablaron de eso y me parece que nos da especialmente una enorme alegría que un colega a quien estimamos como una buena persona, una persona íntegra, una persona generosa, como una persona humilde a pesar de sus enormes logros académicos y profesionales, sea galardonado de esta forma. Quizás para reflejar esto un poquito mejor, nos gustaría leer, le voy a pedir a Patricia Yamín que lo haga brevemente, una serie de saludos y mensajes que te han llegado, Roberto, de colegas y amigos que no han podido estar aquí. Patricia, ¿podrías acercarte, por favor? Bueno, como decía Carlos, muchos de los que estamos acá somos alumnos, colegas, amigos de Roberto, ¿no? Y hoy estamos acá para debatir el mundo, una pasión que él nos transmitió, pero también para manifestarle nuestro cariño y nuestra admiración, ¿no? Y si bien somos un montón hoy acá, hay también mucha gente que no pudo venir y nos mandó algunos mensajes, ¿no? Muchos de ellos también fueron estudiantes, discípulos, o incluso les has dirigido muchas tesis, ¿no? Desde Uruguay, Carlos Luján, profesor de la Universidad de la República, recuerda todo este proceso, dice: fui su alumno en teoría de las relaciones internacionales en Flaxo. Luego tuve el privilegio de acompañarlo como ayudante en la licenciatura de Ciencia Política de la UBA y recibí su generosa guía como tutor de mi tesis de maestría. Y agrega: ha sido y sigue siendo un referente insoslayable, no solo por sus aportes en el campo de las relaciones internacionales, sino también por su generosidad personal y académica. Anabela Busso, profesora de la Universidad Nacional de Rosario, resalta también este rol como formador, como persona que abría puertas y mundos para sus estudiantes, ¿no? No quería, dice Anabela, dejar de mencionar lo que sus aportes como profesor y director de tesis significaron para mi formación. Para quienes habíamos cursado la universidad en épocas del gobierno militar y vivíamos en el interior del país, sus cursos de posgrado simbolizaron la apertura de una ventana por donde ingresaban teorías, estudios sobre la región, sobre Estados Unidos, sobre la política exterior argentina. En esta misma línea, Andrés Malamud, investigador de la Universidad de Lisboa, recuerda: sus clases eran deslumbrantes. Con voz calma y lógica implacable nos develaba el funcionamiento del mundo. Para nuestro deleite, sus charlas después de clase eran igualmente inspiradoras. Hoy leo todo lo que escribe con la misma fruición con que escuchaba sus clases. Roberto es más que un académico, es un sabio, dice. Y antes que un sabio es un mensch, un hombre de bien. Llevo como marca de honor seguir siendo su alumno. Su aporte a la construcción de la disciplina en la región es otro punto ineludible. Roberto Bouzas, profesor de la Universidad de San Andrés, que hoy no pudo estar aquí por causas de fuerza mayor, nos contaba: me tocó compartir con Roberto y con Mónica la creación y la primera década y media del área de Relaciones Internacionales de Flaxo, Argentina. Una experiencia inédita e improbable. A lo largo de ese periodo de enorme efervescencia intelectual, propio del clima de entusiasmo y esperanza de los primeros años del retorno a la democracia, Roberto fue un actor absolutamente central, rol que siguió desempeñando luego durante su paso por el ISEN y más tarde en la Universidad Torcuato Di Tella. Desde México, desde el Colegio de México, Guadalupe González resalta en esta misma línea, ¿no? Sus aportes al análisis de las relaciones internacionales latinoamericanas son innumerables.
pero sobre todo han permitido avanzar con paso firme en la dura tarea de decolonizar nuestra disciplina. Roberto Russell ha sido un profesor apasionado, entregado y erudito que con sencillez y generosidad ha inspirado a generaciones de internacionalistas. Pero esto no es todo, sino que además destaca su labor como constructor de puentes de colaboración académica y práctica entre universidades, academias diplomáticas, tomadores de decisión, organismos multilaterales, organizaciones sociales. Los lazos entre la comunidad internacionalistas y diplomáticos de Argentina y de México no serían lo que son ahora sin la lucidez y el trabajo sistemático de Roberto. Este lugar de Roberto como referente y maestro aparece en todos los saludos que nos han enviado, ¿no? Su impacto no ha sido solo sobre las académicas y los académicos, muchos de los cuales estamos aquí, sino que también dejó una huella profunda en aquellos que hacen la política internacional de la región. En palabras de Fernando Cepeda Ulloa, ex embajador y ministro de Gobierno de la República de Colombia, así como también expresidente de RIAL, Roberto ha sido un compañero excepcional en la enorme tarea de consolidar los estudios de relaciones internacionales en América Latina. Aún en momentos difíciles, siempre estuvo ahí, siempre estuvo presente. En la misma línea se suma también Gustavo Fernández Saavedra, profesor universitario, ex canciller de la República de Bolivia. Dice, la opinión de Roberto es un punto de referencia obligado para el estudio de la política exterior argentina y latinoamericana, para docentes, universitarios, estudiantes, académicos, analistas y políticos, por la riqueza de información, por la capacidad para entender y explicar los intereses y objetivos de los estados, y con una invalorable consistencia moral y ética. Y cierra su mensaje, estaré a tu lado, desde La Paz, en la altura de los Andes, con tanto orgullo, como colegas y alumnos, porque al fin de cuentas soy uno de tus discípulos. En todos y en cada uno de los mensajes para Roberto aparecen los mismos elementos. Hemos recolectado muchos de ellos. Por un lado, su estatura académica y rigurosidad intelectual, que se manifiestan en su enorme aporte a la disciplina, tanto en términos conceptuales como de formación de futuras generaciones y espacios de cooperación. Pero por el otro, su generosidad, su calidez humana y su constante ayuda desinteresada para todos con los que nos hemos cruzado con él. Desde Washington, Juan Gabriel Valdés, embajador de Chile en los Estados Unidos, lo resume del siguiente modo. Raramente coincide en una persona tanta calidad intelectual con tanta calidad humana. Roberto Russell ha sido no solo el profesor influyente y el intelectual de ideas lúcidas y penetrantes, sino que una persona que hizo de su amistad un regalo a muchos como yo. Sencillo y generoso, con su sonrisa e inteligencia, generó lazos de amistad con quienes en otros países y destinos le vimos, aunque sea solo esporádicamente, pero le reencontramos siempre con la alegría de volver a ver un estrecho amigo. En su mensaje, Roberto Bouzas nos decía esto. Roberto no ha sido solo un personaje central en la disciplina en la Argentina y la región, sino que además es un buen tipo. Y si bien su designación como profesor emérito evoca su rol intelectual, no deberíamos dejar de señalar que su calidad humana lo hace doblemente acreedor del reconocimiento que esa designación implica. Muchas gracias. Bueno, antes de darle la palabra a Roberto, quiero simplemente hacer algunos agradecimientos. Primero, a las autoridades de la universidad presentes, Juan José en la mesa, el vicerrector Martín Evia, que nos acompaña también, la directora general de estudios, Karina Galperini, varios decanos y directores de unidades académicas. Otros no pudieron estar por obligaciones, a veces por estar dando clases, profesores, miembros del staff y, por supuesto, a todos los diplomáticos, académicos, estudiantes, etcétera, que nos acompañan hoy. También agradecer a Patricia Yamín, que se cargó al hombro la organización de este excelente evento y con la asistencia de Florencia Gallinger, nuestra muy eficiente coordinadora departamental y a su vez asistida por Andreina Blanco y Chiara Casagrande. Y bueno, finalmente agradecerte a vos, Roberto, por todo lo que contribuiste al crecimiento de nuestra universidad y nuestro departamento, por tu generosidad, por todo lo que has sido, recién dicho con muchas mejores palabras que las mías, buena voluntad, integridad y humildad, y por dejarnos un virtuosísimo ejemplo, ¿no? Para seguir a todos nosotros quienes vamos a seguir la tarea de construir y hacer más grande la DITEL. Así que quisiera invitar a Roberto a que se acerque al podio y que acepte nuestro enorme aplauso.